El Conquistador FM presenta Actualidad y Tendencias. La Universidad San Sebastián sede Valdivia te invita a analizar los temas de la semana que realmente importan, con una mirada integral y diversa. Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hola, muy buenos días. Estamos en nuestro programa Actualidad y Tendencias de la Universidad San Sebastián, como siempre en Radio El Conquistador 95.7. Como todas las mañanas de los miércoles me encuentro muy bien acompañada por mis colegas. Primero saludar a Lorena Liva, la directora del Departamento de Pedagogía y de la carrera de Historia y Geografía. Muy buenos días, Lorena. Buenos días, Rosana. Y también, obviamente, con el componente masculino de nuestro programa, quien pone esta nota de economía, muchas veces de seriedad, pero también esos aportes ingeniosos que tiene, porque es un buen ingeniero, ¿cierto? Muy buenos días. Buenos días, don Francisco. De la carrera de Ingeniería Comercial, Francisco Mena. Es un gusto estar con ustedes como siempre, Como claro. con todos los auditores y auditoras. Así que tenemos hartas cosas que conversar y entretenidas. Sí, eso es lo importante, que sean todo en esta entretenidas. época del año que la vorágine se instala en todas partes, ¿no? Bueno, se acabó el mes. Se acabó el mes. Así exactamente. es. 30 de noviembre. 30 de noviembre. Y Gracias a Dios. se acabó también la ansiedad para mucha gente de la PCU. No sé, Que es lo que hablamos el programa anterior. Todos se acuerdan por Facebook y las redes sociales del caballo. Parece que el caballo liquidó a mucha gente. Sí. ¿No? Dice que es un texto que habla sobre una historia de un caballo y ahí habían preguntas y parece que fue como muy complejo ese texto. Y así que los que les tocó en esa forma, A lo mejor era el caballo se de les Troya complicó. y ahí mismo. También puede El ser. caballo. Ahí Claro. cayeron, claro. Sí, estaba pensando en otro caballo, pero Bucéfalo, claro, Babieca. Babieca, Rocinante. Rocinante. También, Está sí. muy de moda en este Está muy momento bien. Rocinante en nuestra universidad. Sí. A propósito por favor, de no nuestro faltaba Instituto más. Cervantino. Sí. Exactamente. Por supuesto. Así es. Oye, a propósito del Instituto Cervantino, pero también de otras actividades que tenemos en la universidad, en este minuto, en este mismo momento, se está realizando en nuestra sede, en la biblioteca de la universidad, un taller conferencia que se llama Corrientes Actuales de la Literatura Infantil y Juvenil. Hoy tenemos la visita de don Manuel Piña Muñoz, que es un destacado profesor, doctor en literatura, pero también es él un escritor de literatura infantil, uno de los más destacados que muy tenemos bien. en este país en este minuto. Así que ahí están nuestras colegas y nuestros colegas nutriéndose de la experiencia de este profesor y también de estas nuevas técnicas y esta nueva mirada que vamos a tener, porque después vamos a Debe ser anunciar una complicado. sorpresa Sí. más adelante que vamos a tener en el área de literatura Sí. infantil y juvenil en Mm. nuestra sede. Sí, debe ser complicado escribir cuentos para niños siendo adulto, a no ser que uno tenga espíritu y corazón de niño. ¿Ah? Debe ser complicado. Claro, como hay, Y además, ¿cuál será la Se esencia? venda. Es que se maneja una técnica también, técnica, pues, en la claro. escritura se Sí. maneja, depende del género que tú hagas, una técnica de escritura y Claro. también yo creo que el espíritu de niño tiene que estar vivo, si Sí, no la claro. verdad que es Sí, porque si no complejo. salía, no. Porque en el fondo se escribe desde uno, y eso yo creo que en todo el ámbito, es decir, un historiador también tiene, del tema que escriba, el tema tiene que escribirlo desde su persona, entonces claro. Oye, ahora que hablas de historia, hay una gran noticia para la universidad y todas las comunidades, en fin, donde está la Universidad San Sebastián. La creación del doctorado en historia, Sí. encuentro fantástico, y orientado a la historia del siglo XX. ¿eh? De Chile, De Chile, efectivamente. exactamente. Sí. Así es. Encuentro fantástico, un gran aporte. De verdad que es un gran aporte, así que vamos a tener ahí a la profesora en ese doctorado, me imagino, doctora Lorena. Yo soy profesora de historia. Bueno, ¿saben qué? Y para no ser menos, evidentemente, desde el área de historia, en forma paralela, la verdad que esta ha sido una mañana tremendamente Bulliciosa. agitada, sí, muy bulliciosa. Se está desarrollando también la jornada llamada Una mirada a la interculturalidad. Diversas charlas como el resguardo de las tradiciones, el tema de inclusión, temas legales, el tema de la propiedad intelectual y los conocimientos indígenas, el tema de la salud también basada en lo ancestral. Todo eso se está conversando hoy día en nuestra sede. Por lo tanto, la verdad que una vez que terminemos el programa vamos a correr ya sea para una u otra de las actividades que se estén realizando. Yo lo invito a que me acompañe en esta jornada. De todas maneras,
La verdad No, que yo hay no temas fallo. que son importantes también para los ingenieros, que el supuesto. tema de la interculturalidad también se vincula con lo que es No, el eso gran tema es que uno se... de los grandes desafíos de la que gestión de personas hoy. Sí, por Claro, ejemplo, claro. Sí, ¿qué haces Sí. tú con una persona musulmana Claro. en una cultura occidental como la nuestra? Exacto. Y dice, voy a suspender mi trabajo porque tengo que realizar mi disciplina la oración o mis oraciones corresponde. religiosas, por ejemplo. Obvio. Entonces, no, de todas maneras... Y como decía, importante. bueno, el próximo sábado, o sea, entre viernes y sábado, ¿no? Ujú, es la sí. Teletón, y por lo tanto eso nos lleva a un tema donde también está la interculturalidad incorporada, que es la inclusión finalmente, y que es nuestro tema Sí. de hoy día. Bueno, yo quisiera hacer un recuerdo muy sentido, yo creo que ustedes me van a acompañar en esto, por el fallecimiento de todo este equipo brasileño y toda la gente y periodistas que acompañaban a ese club, a una final de la Copa Sudamericana en Medellín, la muerte de más de 60 personas, 65 Terrible. personas, Sí. algo terrible que enluta a todo el mundo, a todo, no solamente del deporte o del fútbol. Y bueno, Bueno, eso nos para lleva- los creyentes, ¿no es cierto? Y uno que es creyente, que nuestro Señor acoja y tenga en su reino a todas las almas queridísimas de todas esas personas. Eso nos lleva a lo que sucedió en los años 70, principios de los 70, con la delegación uruguaya, ¿no? Sí, En los Andes también, sí. que en Uruguay, o sea, en Montevideo hay un museo que recuerda el episodio. Es decir, evidentemente todo accidente es dramático, pero cuando va una delegación de deportistas, Sí. evidentemente más y dramático. y toda gente joven, la flor de la vida, la juventud. Y que llena hablaban de varios ilusiones. de ellos que tenían un futuro bastante bueno, digamos, en el área Exactamente. deportiva, y que lamentable, por eso también ayer vimos también por televisión que varios equipos profesionales de muy alto nivel hicieron un minuto de silencio antes de comenzar Sí. su trabajo, justamente en recuerdo de esos compañeros, porque también los conocían, y sabían en el fondo de este futuro que tenían bueno y que tal vez en algún minuto pudieran haber llegado a ser sus compañeros Y de era un trabajo equipo muy también. modesto dentro de todos los equipos Sí, pues, grandes de fútbol de Brasil. Y que justamente con pocos recursos y sin grandes Sí. estrellas habían logrado posicionarse. Ahora hay una petición y un gesto que se le está dando de parte de Atlético Nacional, que es el equipo colombiano, que nos enteramos, no se sabe qué se va a resolver, pero ellos están pidiendo que el título de campeón se le entregue a ese Sí, equipo. así es. Ellos la verdad las cosas que no quieren hacerse de ese trofeo, ¿no es cierto? Sí, Sin estas haberlo circun- jugado siquiera en la estas final. circunstancias, Y claro, como una tan forma de complejas. homenaje a ellos. Bueno, hacen Así también en el recorrido a este equipo inglés, y la verdad que claro, yo vi la película del accidente del equipo inglés, también tremendamente dramático, Sí. en condiciones climáticas adversas también, que fue lo mismo aparentemente que sucedió en este caso, ¿no? Muy cercano a aterrizar, el avión capotó. Yo creo que todavía lo que decían, ¿no? La acción del piloto que logró soltar cierta cantidad de combustible que hace que justamente Exactamente. queden sobrevivientes. Yo creo que Si no hubiera explotado todo. si no hay Claro. también una acción de Claro. cómo se puede tener la cabeza fría y seguir pensando en cuál es tu labor, que es llevar a los pasajeros sanos y salvos a su destino. Y Y él, salvaguardar que eso- y eso él pensando que tremendamente- iba a morir, ¿eh? Porque Eso tampoco- es complejo hablar de heroico, ¿no? Porque los héroes sí. sirven a veces a intereses, pero efectivamente esa capacidad yo creo que es tremendamente loable y dignificante del piloto, y para su familia yo creo que es un tremendo consuelo esto, saber que el piloto y la tripulación tuvieron todavía la capacidad de reaccionar desde con esa Sí. acción. Yo creo que eso es tremendamente fundamental. Así que nuestra solidaridad a todo el pueblo brasileño y a los familiares de todos esos jugadores y deportistas. Sí, sobre todo, bueno, en esta fecha, ¿no? Una tragedia. El domingo pasado fue el primer Adviento, que de otra Sí. forma se comienza a vivir también desde otra perspectiva. Entonces, un accidente como que quizá resuena más o impacta más que en otra época. Exactamente. En otra época. ¿Y usted iba a contar algo sobre una actividad que tenía? Yo creo que no, yo creo que voy a esperar ¿Sí? hasta que nuestra invitada hable y ahí sí. No me perfecto. adelante, no me No adelante, vamos por a adelantar favor. nada estamos- entonces. ¿Usted tenía algo, Francisco, que...? Pero eso cuando esté la profesora también. Ah. No, pero lo podemos adelantar. La verdad las cosas es que es un documento que salió de la Universidad de Harvard que dice que los escolares chilenos no son educados con habilidades sociales. Señala que entre escolares predomina solo la adquisición
de habilidades cognitivas. Es un tremendo tema porque nuestra invitada es una profesional también de la educación, igual que ustedes. Así que ahí podemos empezar a conversar sí, yo creo que es un tremendamente importante el tema de las habilidades sociales y justamente lo estuvimos conversando el fin de semana en relación a que se desarrolló la segunda parte del Nacional de Remo en Concepción. La primera parte fue la primera quincena de octubre, las categorías más grandes y los más pequeños. Ahora, el fin de semana pasado, en la Laguna Chica, en el Villacolén. ¿Cómo le fue a Valdivia? Bien le fue, si bien no obtuvimos, dijo el que estaba remando. Sí, yo remé en espíritu. Mi hija, en este caso, mi hija chica, remó, sí. Sí le fue muy bien en el juvenil, o sea, el campeonato pasado lo ganó el Club Prat. Ya. Así que la copa queda en Valdivia. Bueno. Esta vez los más chicos, los alevines, no llevaban copa. ¿Ya? Entonces el infantil lo ganó un equipo en Concepción. Pero está bien que otros también se lleven la copa, que no siempre quede en Valdivia, claro, ¿no? Eso también es parte de... Pero la verdad es que el remo justamente es un deporte, no el único, es un deporte, por favor, que se caracteriza por las reglas y la sana convivencia, ¿no? Entonces ahí hubo dos equipos que fueron descalificados. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque se produjo una situación en algún momento, las condiciones de la laguna, no la corriente, sino que el viento, etcétera. Entonces, dos botes ahí que interactuaron no de la mejor manera y cuando después llegaban a la meta también interactuaron no de la mejor manera, lo que deriva justamente en una descalificación, porque en el deporte tengo que saber ganar y perder, por supuesto. Claro. Y eso es parte del deporte. Un día gané y al día siguiente puedo perder en las mismas condiciones. Y justamente es eso, como yo conversaba de que con las personas a cargo, que a veces muchos chicos no tienen hábitos que son, uno podría considerar que son, o que cuesta dejar las cosas ordenadas, si hay papeles recogerlos, etcétera, toda esa serie de elementos que hacen que nuestra convivencia sea más claro, sana. Independiente y estoy hablando en general, independiente de lo que no ocurrió, sigue dando más sentido esta idea de tener una pista de aguas quietas en Valdivia. Pero por supuesto, es decir, porque evidentemente eso no hubiera ocurrido por supuesto, en una pista de aguas quietas, con las condiciones, pero bueno, sí. Porque ahí fue viento, pero marea, son las condiciones y todos están sujetos a las mismas condiciones. Claro, nadie tiene preferencia, entonces en ese sentido, pero la verdad es que yo quiero nuevamente rescatar el tema del remo como deporte nuestro, único, grande y nuestro, muy valdiviano, donde efectivamente cuando nosotros llegamos y alguien nos preguntó, ¿y ustedes aquí vienen? No, venimos a tal actividad. El remo en Valdivia, que contra los valdivianos no se puede. Entonces, eso es sumamente bonito. Uno se siente orgulloso. De cómo efectivamente se nos identifica, igual que el básquet, claro. Se nos identifica y diría que son los dos grandes deportes de nuestra ciudad, el básquetbol del sur de Chile, ¿no? Sí. Y eso, hacer el comentario de que fue una jornada hermosa donde se vivió mucha camaradería. Los pequeños disfrutando de sus regatas. ¿Y eso fue categoría varones? Son varones, hombres y mujeres, la categoría alevina e infantil. Y también un reconocimiento porque hubo competencias de máster. Claro, usted podría haber competido. Yo el más remero. No, pero ahí fue muy bonito, fue muy bonito ver a los viejos estandartes, a los viejos cracks. Qué bueno. Bueno, usted es de familia de bogadores. Yo, claro, soy de familia de bogadores. Pero la verdad que estaba, por ejemplo, don René Milanca del Centenario, que don René Milanca... Yo me acuerdo haberlo visto competir en un sudamericano que se hizo acá en Valdivia. Y fue fantástico cómo se ganó esa final. Y está el René. Creo que era un 2. Puede haber sido, ahora está remando en single, René, pero justamente, y bueno, tal como las aguas se cortan a veces, aquí también me están haciendo señales que tengo que cortar, porque la conversación. Claro, me voy en la... Pero está bien. Los valdivianos tienen corazón. El corazón de... Pero sí, una muy buena jornada que creo que es digna de rescatar y que la comunidad se entere. Así que eso sería, ¿qué más voy a decir? Bueno, continuamos en nuestro próximo bloque presentando a nuestra invitada de hoy para hablar de un tema, obviamente, de actualidad y tendencias. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hemos vuelto tras este primer intermedio y bueno, se me ha pedido que yo presente a nuestra invitada. Somos vecinas de oficina. Doña Paulina Salas, profesora de Educación Diferencial
directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial en la sede de Valdivia. Buenos días, Paulina, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días, profesora. Buenos días, don Francisco. La verdad que el tema, o mejor dicho, las futuras actividades que hay, tanto a nivel local como nacional, hacían evidente que usted tenía que ser nuestra invitada esta semana, ¿no? Sobre todo porque viernes y sábado tenemos una nueva jornada de Teletón. Claro, esta semana se van a llevar a cabo muchas actividades relacionadas con el tema por el cual hoy estoy aquí. ¿Y cuál sería ese tema, profesora? Uno de los temas, ¿Usted nos podría ilustrar? Uno de los temas que marca un poco el sello de nuestra carrera y de la formación de nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero no solamente de la carrera, actualmente es un sello de la universidad, que es la inclusión. La inclusión en todos los contextos, no solamente la inclusión a nivel educativo, sino que la inclusión que permite, ¿verdad?, a las personas, independientes de sus características, ser parte de una sociedad. Uh-huh. Generalmente asociamos la inclusión con la discapacidad y generalmente se usa como sinónimo. Exacto. Pero la verdad es que es un concepto mucho más amplio. Es como hablábamos recién de lo que es la interculturalidad, por ejemplo. Dentro de la inclusión. La inclusión, la interculturalidad está dentro de todo lo que es esta inclusión. Y la verdad es que sí es relevante tocar el tema justamente en esta etapa que nos encontramos, ¿verdad? Que viene la Teletón y también la universidad está desarrollando varias actividades respecto a la temática, porque es súper importante que nosotros como institución de educación superior podamos educar a la comunidad en cuanto a estos temas y ir abriendo espacios y caminos para hacer por ejemplo, una sociedad más inclusiva, que decimos serlo, pero la verdad es que en la práctica es otra cosa la que se ve. Profesora, pero ¿cuáles son esos aspectos prácticos, por ejemplo? Porque uno escucha mucho esto de la inclusión, ¿no es cierto?, la diversidad. Ya no se habla de sexos, sino de género. Entonces, ¿cómo uno podría llegar a la práctica este concepto que de verdad que ha sido bastante conversado, fomentado de parte de muchos sectores, no solamente sectores del gobierno actual, sino del anterior igual? Exacto. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Cuando uno ve actos inclusivos o cómo uno puede apoyar a realizar actos inclusivos. Bueno, la verdad es que la inclusión en sí es un concepto bastante complejo, ¿ya? Yo creo que en Chile no somos un país totalmente inclusivo, creo que estamos transitando desde la integración a la inclusión, y en ese escenario entonces juega un rol fundamental cómo nosotros abordamos este tema. Prácticas inclusivas son, por ejemplo, a nivel de diseño universal, que todos los accesos sean que tengan los accesos, por ejemplo, los lugares con rampas, que por ejemplo exista una atención en igualdad de condiciones en el mesón de un banco para una persona. Eso está asociado al diseño universal, que tiene que ver con la arquitectura, pero eso es uno de los primeros avances que tendríamos que tener como ciudad, como país, si queremos ser un país inclusivo. La verdad es que tiene que ver con la accesibilidad, con el diseño universal, claro. Para el acceso de los espacios, para el acceso de las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos un poco críticos, por ejemplo, en Valdivia. Valdivia es una ciudad que es poco amigable con las personas con movilidad reducida, por ejemplo. Me ha tocado ver situaciones en que personas que se manejan bastante independientes en su silla de ruedas porque tienen motor, por ejemplo, y todo, no pueden hacerlo de manera tan autónoma, porque ellos no puedan, sino porque las condiciones de espacio físico no se lo permiten. Entonces ahí entramos a hablar de un concepto que es mucho más profundo, que tiene que ver con que si vamos a hablar de discapacidad, no hablamos de que la discapacidad es propia de la persona, sino que es una persona en situación de discapacidad, porque el que discapacita en mayor o menor forma es el contexto. Entonces, si yo genero más barreras, esta persona va a tener mayores, se va a encontrar en este caso en mayor situación de discapacidad. Si yo minimizo o elimino las barreras, se va a encontrar en menor situación de discapacidad. Ahora, es que también tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de nuestros programas, nuestros planes y programas de estudio. Uno podría decir que esto que exista
un solo plan y programa para todo nuestro país. Evidentemente también es un tema de la no inclusión, porque yo no lo estoy aplicando del punto de vista del contexto de lo situado. Entonces, evidentemente, si yo estoy en Arica o estoy en Magallanes, pasando por Isla de Pascua, los contextos son tremendamente distintos. Entonces también ahí hay temas de inclusión, y qué es lo que se ha criticado a estas pruebas estandarizadas, llámese CIMSE y PSEU. Bueno, para que en el fondo lo abramos un poco más a distintas... Ese es el gran desafío en la práctica educativa actual. Claro. Porque antes se hablaba de integración. Correcto. Pero inclusión no es integración. No es sinónimo. Entonces, la inclusión, ¿no es cierto?, viene a dar respuesta a la diversidad. A la diversidad de estudiantes que hay en la sala de clases. Y que más complejo, es complejo. Claro, porque yo te integro en mi realidad, pero no tomo la tuya como base. Correcto. La integración está centrada en el déficit de las personas o en el diagnóstico que ellas tengan, y tú en ese sentido les generas un espacio para que ellos puedan interactuar con un contexto. Integración es estar en cambio inclusión es ser parte de un mismo grupo en donde todos tienen características distintas, pero todos tienen acceso a la información, al aprendizaje o en términos más amplios, a todo lo que es el contexto social. Sí. Pasa por un tema de cambio cultural. Es bien complejo. Para que logremos que una sociedad sea inclusiva, tenemos que tener escuelas que sean más democráticas, en donde los estudiantes tengan la posibilidad de aprender de manera distinta, en donde existan poder sortear las barreras didácticas que existen también, que son muchas veces orientadas, ¿verdad?, por todo el tema de que la familia no participa en el proceso, en donde el profesor no es un profesor de pronto investigador que está generalmente reflexionando sobre sus prácticas y en donde tiene que ir mejorando esos procesos. Entonces esas son barreras didácticas que no permiten acceder de manera independiente al aprendizaje a los jóvenes o a los niños. Y en un contexto más amplio, ¿verdad?, tenemos las barreras sociales y las barreras políticas, que también en cuanto a la normativa y otras cosas generan que esta temática de inclusión se complejice en realidad. Y este tránsito de la integración a la exclusión... Inclusión. Perdón, ¿qué dije? Exclusión. No, Ese inclusión. otro tema. No, ese otro tema. Claro, eso es Separación. Es el programa de la próxima semana, va a ser la antítesis. Sí. No, ese tránsito de la integración a la inclusión está reflejado hoy en el aula. Ahora, en el aula, digamos, educación básica, secundaria, pero también está en la universitaria, o hay mucho camino que recorrer ahí? Yo creo que hay camino por recorrer, pero hay algunas puestas en práctica que son bien interesantes de poder tener en cuenta. Actualmente la universidad, por ejemplo, está desarrollando proyecto para poder tener la posibilidad de que a la universidad se incorporen estudiantes que pudieran tener discapacidad sensorial, por ejemplo, visual o auditiva, o también discapacidad motora o baja movilidad en este caso, porque la universidad se está haciendo cargo de lo que ella declara en su misión, que es atender a la diversidad de estudiantes que lleguen a ella, porque está preocupado de un proceso y porque finalmente, si hablamos de que somos una universidad inclusiva, tenemos que trabajar con todos los estudiantes independientes de sus características. Pero es un cambio de paradigma bastante importante en que todos nosotros que trabajamos en una institución de educación superior tenemos que estar empapados del tema. Eso sucede también en la escuela. Y que no solamente está vinculado con la facultad de educación, sino que es transversal a todas las facultades. Sí, la universidad lo está haciendo a nivel de institución. A nivel de institución. Sí, es un gran labor, un gran trabajo que está en nuestro proyecto educativo que fue valorado en su momento por los pares evaluadores, con la Comisión Nacional de Acreditación, que nos sube la acreditación, ¿no es cierto?, de 4 años a 5, fundamentalmente entre dos cosas que fueron muy potentes: la vinculación con el medio, que tiene que ver esta mirada también, ¿no es cierto?, de inclusión también está claro, y el proyecto educativo que nosotros tenemos, y que justamente uno de sus ejes tiene que ver con eso, además con el respeto al estudiante, con el foco en el estudiante, ¿sí?, ya no tanto en la enseñanza sino en el aprendizaje, ¿cierto? Antiguamente estaba todo enfocado a la enseñanza. El profesor se paraba ahí y hacía clase magistral,
¿cierto? Claro, Los la clase escuchaban, y los magistral. alumnos eran los alumnos, ¿no es cierto? Los sin luz. Claro, claro. Ahora son estudiantes. Aunque algunos dicen que la palabra alumno también es válida, depende del origen etimológico. Sí, bueno, Sí, claro. si uno ve el conocimiento en esta mirada platónica, ¿no es cierto?, donde el conocimiento era la luz, Claro. acuérdense del mito de la caverna, Ajá. sí, de acuerdo. Así es. Claro, ha cambiado. Ahora, yo sinceramente, yo no quiero que tampoco, creo que no se debe demonizar la clase No, sí, tipo no, cátedra, claro. porque también evidentemente hay docentes que logran con la clase tipo cátedra generar el aprendizaje ¿Sí? de todos, No, y ahí es verdad. depende del profesor, depende del carisma profesor, que tenga, depende de la claro, del credibilidad, apoyo, respeto, del hay apoyo hacia los tantos estudiantes factores. en otros momentos, etcétera. Sí, hay una serie de variables al respecto. De lo entretenido que sean. Pues, Y de lo, profesor de lo, puede estar de lo horas y horas potente que hablando, sea, sí, el efectivamente. tema, en fin. Pero cuando tú tienes yo digo un profesor en general, no estoy generalizando solamente, pero es que es planito en hablar, entonces claro. y claro. empiezan a cabecear al final No. y algunos dicen, bueno, es una suerte entre cloroformo y anestesia local. Claro. ¿Quién no tuvo un profesor al cual le decían Sí. cloroformo? No sé si Sí. eso era parte de... O el muerto. O el Dios. Todos saben que existe, pero nadie lo ve. Claro, también. Eso es Dios. Sí. Bueno, Oh my seguimos God. en nuestro próximo bloque hablando con Paulina Salas, directora de la carrera de Educación Diferencial, de estos temas y de estas actividades que nos van a convocar dentro de estos próximos días. Seguimos en nuestro próximo bloque. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hemos vuelto nuevamente y lo que yo quiero apuntarle a Paulina es, si bien el tema de la inclusión es una temática que está presentemente incorporada en nuestra casa de estudio y que evidentemente hay proyectos en pos de ello, pero esta semana hay actividades que son específicas en el contexto en el cual nos encontramos justamente esta semana. Ujú. Claro, mañana jueves tenemos una actividad que está enmarcada dentro del trabajo que se hace en la carrera, ¿verdad? Que es nuestra quinta feria de inclusión laboral. En donde invitamos a todas las escuelas, o más bien talleres y centros de capacitación que trabajan con personas en situación de discapacidad cognitiva, ¿verdad? A mostrar todo el trabajo que realizan ellos durante el año. Son trabajos maravillosos, ojalá puedan ir, es una actividad abierta al público en donde pueden comprar diversas cosas en las que ellos desarrollan estos talleres. Hay talleres de panadería y pastelería, hay talleres de huerto, hay talleres de orfebrería, hay talleres de madera, hay talleres de todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Y de verdad es una muestra para poder un poco también sensibilizar y abrir las puertas un poco de los centros o de los talleres de capacitación que de pronto son no cuentan, ¿verdad?, con los espacios para mostrar todo esto que los chicos hacen porque son jóvenes o adultos, ¿verdad? Y que en respuesta también de poder movilizar un poco a las instituciones para que generen los espacios después para una oferta laboral. También nos va a acompañar el Servicio Nacional de la Discapacidad, que siempre apoya todas estas actividades. Bueno, y ahí en ese marco y en forma paralela se van a aprovechar también de dar o entregar los proyectos. Claro, en la región se ahí. adjudicaron 3 proyectos, ¿verdad?, de un fondo que se llama Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, de cuales afortunadamente la Ganamos universidad se adjudicó un proyecto y que también va a ser un tema importante porque se llama el arte como herramienta de inclusión, que va a permitir también llegar a las escuelas y trabajar con personas en situación de discapacidad, pero desarrollando una temática distinta que es el arte, para poder potenciar lo que usted bien decía, Francisco, que son las habilidades sociales. Claro.
Justamente. Esa es la actividad que tenemos el día jueves, y el día viernes en la mañana de 9:30 a 12:30, en conjunto con la carrera de Educación Física, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, no para resaltar el tema de la discapacidad en sí, sino que para recordar que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, proclamó este día como un espacio, ¿verdad?, para poder manifestarse, para poder dar a conocer que las personas en situación de discapacidad también son sujetos de derecho. Nosotros estamos adscritos a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, por lo tanto nosotros como país nos tenemos que hacer cargo de esto, y qué mejor que generar actividades que en este caso van a ser actividades deportivo-recreativas en nuestro gimnasio que está ubicado en el Club Fénix. Y eso se complementa o terminaría el día sábado 3, donde a las 18 horas está se me fue El abrazotón. El abrazotón, que va que va en el fondo a ser tras una zumbatón y una competencia de tenis. Claro, de todas mesa. estas actividades también están programadas por la universidad para poder promover, ¿verdad?, que la gente participe y solidarice con la Teletón, y lo que la universidad quiere hacer, ¿verdad?, es poder hacer suerte de abrazotón. Mientras más personas participen. Y de ahí del Club Deportivo Fénix se trasladarían a la Plaza de la República. Correcto, con los abrazos. Todos abrazados. Todos abrazados, es un gran abrazo, es un abrazotón. Que comienza desde la Isla Teja, ¿no es cierto? Sí. Desde el gimnasio nuestro que está en la Isla Teja. Uh-huh. Pero profesora... ¿A quién le dice profesora? Porque aquí tiene tres profesoras delante suyo. Entonces usted tiene que especificar porque... Profesora invitada. Ya, ahí estamos mejor. Hay una gran discusión con respecto en términos pedagógicos sobre la inclusión. Se dice que se estimula mucho a las personas que obviamente necesitan, ¿no es cierto?, este tipo de estímulos cognitivos y, en fin, pedagógicos, pero los entre comillas, los alumnos más dotados estarían como perdiendo en este nuevo sistema. Lo que pasa es que es un gran tema porque le estarían quitando la motivación. No, lo que pasa es que si yo voy a hablar realmente de inclusión, tengo que ampliar toda esta brecha y tengo que atender a la diversidad de estudiantes que tengo en la sala. Y eso suma a los que están, entre comillas, en el centro de competencias, los que están un poco más bajo y los que están sobre la norma. Los alumnos con altas capacidades también están considerados dentro de esta atención a la diversidad. Y eso se hace a través de un diseño que actualmente se está utilizando, que es el diseño universal de aprendizaje. Que son estrategias para dar respuesta a la diversidad. ¿Cómo motivar a aquellos alumnos más dotados, ¿no es cierto?, frente a, obviamente, porque tiene que bajar un cierto ritmo, ¿cierto?, el aula, después elevarlo, no sé, de a poco. No, es que el aula no es la que baja un cierto ritmo, sino que son las estrategias metodológicas que se adaptan a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Ya puede estar viendo un mismo contenido, pero en niveles distintos dependiendo de las características de los estudiantes. Perfecto. Es un poco difícil de entender para alguien que a lo mejor siempre en un colegio donde tú siempre has estado acostumbrado a ver los métodos tradicionales de aprendizaje y donde tenemos una cultura, ¿verdad?, que está asociada a la calidad de la educación. Un solo profesor en un aula. Eso justamente. Un solo profesor que en esto lo conversamos en un programa pasado, que el tema de la codocencia. Claro. Exactamente. La codocencia y el trabajo colaborativo. Exactamente. No, con un solo profesor no se puede hacer. Para eso existen equipos de aula que están trabajando, ¿verdad?, en pos de dar respuesta a esta diversidad con estrategias diversificadas, pero con un trabajo que ellos planifican previamente para atender a los distintos chicos dentro de la sala de clase. Me parece fantástico. Lo que también significa disminuir carga horaria o carga presencial de los docentes, porque evidentemente las horas de planificación esa es la gran discusión, ¿no es cierto?, con la reforma. Son mayores, entonces, porque además tengo que colocarme de acuerdo con un equipo de trabajo, no soy yo y multidisciplinario, me imagino. Exacto, no solamente exacto. Profesores. Entonces es un tremendo desafío y claro, corremos el riesgo de quedar en la política, pero no en la implementación de la política, porque evidentemente eso sale la ley, un poco complejo, pero hay que implementar la ley. En el fondo nos quedamos en los planes. Por eso en la política. Esos planes después no se implementan. Exacto, falta la implementación. Implementación deficitaria. Exactamente. Sí. O sea, tengo que tener los procedimientos sumamente claros.
Sí. Y eso tendrá un costo, me imagino. Claro, lo que pasa es que el Estado, si tu institución tiene un programa de integración escolar, el Estado es el que te provee de los recursos para contratar los profesionales, pero la verdad es que en la actualidad lo que se busca y se promueve con un nuevo decreto que es el 83, que salió el año pasado, el 2015, es dar respuesta a la diversidad de estudiantes independiente de que tengas o no un programa de integración, sino que lo que busca es que los establecimientos se hagan cargo de sus estudiantes. Claro. Y para eso no hay recursos adicionales, sino que tú tienes que dar la respuesta a eso. Claro, es un tremendo problema, desafío. porque en el fondo, Con los mismos, recursos, claro, ahí hay ya un problema. O sea, tengo que echar a andar la máquina de alguna más forma. Con lo mismo. Y más con menos lo es mismo. más. Claro, más con lo mismo, sí. justamente. Entonces eso tampoco es justo para los profesionales del área. Uh-huh. Y no es justo tampoco para los niños, porque evidentemente nunca se va a lograr el óptimo desde esa perspectiva. Tiene que ver también con la cantidad de estudiantes en la sala de clase. Correcto, y eso es un tema súper complejo. Sí. No puedo Que tener ahí- 40 niños en la sala de clase. Y los hay. Y más. Y más. Claro. Sí. Claro. Tiene que ver con el mobiliario que tengo en la sala de clase. Como sí. tengo dispuesto ese mobiliario. Claro, la luminosidad de la sala, ¿no? Sí tiene, pero Sí. Mm. Diversas aristas. Diversas aristas. Correcto. En fin. Bueno, lo importante es que se esté discutiendo, lo importante es que se esté dando Lo importante es que existe porque- la inquietud. La inquietud. Yo no sé, pero yo me acuerdo que antiguamente existían estos Es que bueno, colegios, antiguamente. escuelas diferenciales, ¿no es cierto? Le llamaban. Y eso Todavía era- existen. Sí, claro. todavía existen. Y son una herramienta de apoyo a chicos que tienen mucha problemática a nivel cognitivo, sensorial O otro inmadurez aspecto, en muchos casos. que Depende. deben seguir existiendo. Hay mucha gente Y que eso dice no con es- la aparición no es- del decreto 83 van a desaparecer las escuelas especiales, y la verdad es que yo lo veo un poco complejo y difícil. Lo que sí busca el decreto es que se incorporen más chicos al aula regular, pero hay chicos que por sus características, que son chicos, por ejemplo, con retos múltiples, es decir, tienen más de una discapacidad asociada, necesitan un apoyo específico Colegio y ese lo especial. tiene que ser, claro, lo tienen que hacer en una escuela especial. Mm. Sí. Entonces ahí ya el concepto de integración, de inclusividad no estaría ahí. Y estaría igual porque Sí. tú le estás brindando los espacios para que el niño aprenda, Se se desarrolle igual y no se quede en la casa, por ejemplo, y Bueno, tenga eso las sí, redes sí, de apoyo en la necesarias casa. para poder tener una mejor Y si calidad sale de a la vida. calle, ese niño va a tener las condiciones para caminar tranquilamente, para Para que sea un acceder a poco una más micro, autónomo. a tomar el teléfono, etcétera. En el fondo, la sociedad tiene que darle igual la accesibilidad a. Claro. ¿Sería como una exclusión positiva? No lo llamaría no es así. exclusión, ¿no es cierto? No. Sí. Es que, no sé, claro, uno quizás lo ve tan Porque fácil además porque viene hay, del área. dependiendo de, hay Pero- niños que tienen algún tipo de enfermedad, que el contacto con los otros niños también es complejo, por las infecciones, etcétera. Entonces, tienen que ser niños muy resguardados. Claro, Pero es yo les doy diferente. las herramientas a ellos para que se... Y no podrían estar todos ellos en un solo colegio y que estuvieran salas o aulas diferentes. No, porque ahí ya está. Eso sí que es segregar porque lo sacarías a todos Sí, po. de... Los saca... Porque para mí segregar es como tener un pequeño, por favor, dentro de la ignorancia, un pequeño gueto, ¿no es cierto?, de estos niños Sí. con todos estos problemas que ustedes dicen. Entonces dicen, ahí está la escuela. Entonces no No. sería mejor que todos entren a un mismo colegio. No, eso es segregar. Claro, porque tú no lo tienes en el aula regular, dentro No. de un establecimiento lo tienes en un aula, Y eso un es aula anti- distinta. Antinormativa actualmente, Claro. entonces Ya. te irías en contra de la normativa No, sí, vigente. por eso es que estaba diciendo dentro Es que yo de creo la que tampoco ignorancia. hay que demonizar, es como el profesor de cátedra, no hay que demonizarlo, tampoco hay que demonizar que existan escuelas que atiendan al niño. Además que las escuelas Sí. especiales hacen un tremendo trabajo con los niños que tienen, No me por cabe la menor duda, ejemplo, sí, por el concepto de la retos inclusividad. múltiples. Claro. Y eso no quita y no dicta de que sea igual, que tengan oportunidades para interactuar socialmente. Exacto, Está bien. exacto. Como siempre tenemos un interesante tema este día miércoles para debatir. Quedó en la mesa aquí varias cosas igual. El Sí. tema de la inclusión tiene que ver con todas estas cosas igual. Nos Con quedó que sobre discutamos esto, con que estas dudas los que nos escolares asaltan, chilenos. digamos, podamos conversar y podamos salir de ver la luz de la inclusión, digamos. Sí. Así que te queremos agradecer, Paulina, que nos hayas Muchas gracias por la acompañado invitación y por la oportunidad. esta mañana, justamente para hablar, para poner estos temas en la mesa, digamos, para la conversación de todos nosotros y para enriquecer en el fondo esto y tomar conciencia de que esto debe ser
una forma de vida. Y si tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra mentalidad, tenemos que ir transitando, ojalá rápidamente, para aquello. Y este fin de semana entonces aportar con la Teletón desde el abrazatón, desde el dinero, desde lo que uno pueda, o de la buena vibra, para que tremenda hora. Esta hora pueda y llegar. No se olviden de todos los que quieran, están cordialmente invitados mañana a las 15 horas en la universidad a nuestra quinta feria de inclusión laboral. Lo van a pasar súper bien y van a poder acceder a muchos productos y cosas y a un costo bastante bajo. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Gracias, profesora. Chao, chao. Chao. El Conquistador FM presentó Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián. Las consultas y dudas a los temas analizados en este programa se pueden canalizar directamente en nuestra sede o escríbenos al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad.